Se ven mis diapositivas, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ok. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase teórica. El día de hoy vamos a conversar acerca de 4 enfermedades que son transmitidas por vectores. Entonces, vamos a conversar acerca de malaria, dengue, chikungunya y Zika. Y vamos a hablar respecto a la epidemiología de estas 4 enfermedades, cómo se comporta en nuestro país sobre todo, la clínica, el diagnóstico, o sea, cómo hacer un diagnóstico de estas enfermedades, qué tratamiento y cómo prevenirlos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre malaria. Malaria es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores, que es una causa de morbilidad y mortalidad en regiones tropicales de países en desarrollo, ¿no? Como podemos ver acá en el cuadrito en el ángulo superior derecho, pintado en rojo, están pues las áreas tropicales del mundo, ¿no? La parte norte de América del Sur, también parte de América Central, África y el sudeste asiático. Es una infección parasitaria, diríamos la más importante, ya que causa más de 1 millón de muertes al año en el mundo. Entonces es un problema de salud pública mundial, porque además de ello tenemos que cada vez se va viendo la resistencia de los parásitos a los agentes antimaláricos. Y sabemos pues que vivimos en un mundo globalizado, entonces hay un incremento de los viajes internacionales y otros factores que también intervienen. Entonces, malaria es una infección causada por parásitos protozoarios que son pertenecientes al género Plasmodium y que afectan sobre todo al hígado y luego de ello a los eritrocitos. Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, que puede acompañarse de cefalea, escalofríos y sudoración profusa, ¿no? Que se vendría a ser los paroxismos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y los síntomas generalmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito vector. ¿No? Entonces, el antecedente, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿ha viajado usted a zonas endémicas? Pues, más o menos de 10 días a 15 días para allá, ¿no? Para atrás. Y ocurre pues después de la picadura del mosquito vector, que en este caso es el género Anopheles, que tiene que ser un Anopheles infectado con el plasmodium. Tenemos las más frecuentes en el mundo, aunque se considera una más, pero hay 4 especies que infectan al hombre, ¿no? Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, malaria y el falcíparo. Y ustedes ven ahí en negrita, en Plasmodium vivax y el falciparum, que son las 2 especies que tenemos en nuestro país. De estas 2, falciparum es la que tiene mayor riesgo, ¿no? Por su capacidad de infectar a los eritrocitos de todas las edades y de quedar atrapado en la microcirculación y por su resistencia a los antimaláricos, es uno de los, podría decir que de uno de los más importantes a tener en cuenta, porque además puede ser causante de una mayor mortalidad. El vector, este es el mosquito, sobre todo el que va a transmitir la malaria, es el mosquito hembra del género Anopheles, que pertenece a la familia Culicidae. Y tiene en su ciclo de vida 4 estadios, ¿no? Que es huevo, larva, pupa y adulto, de los cuales los 3 primeros transcurren en el agua, ¿no? Tiene sus hábitos de alimentación todo el día, ¿no? Nocturna o diurna. Y por lo general su fuente de alimento pues son los seres humanos. También pueden ser otros primates. Y generalmente uno antes decía, pues, uno para adquirir la malaria tiene que ir a la chacra, al fondo, ¿no? A internarse en la selva. No, es su hábitat
usual puede ser también en el intra o el extra domicilio, o sea, cerca y nomás, ¿no? Por el domicilio. Esta es la epidemiología de la malaria en nuestro país. Vemos acá, por ejemplo, por el año 2017 se reportaron 13.150 casos, ¿no? Para el año 2018, 14.882. Y vemos cómo que coincide, ¿no? Aparentemente con la pandemia, el número de casos por la pandemia de COVID, ¿no? Los números de casos han disminuido a 5.000 en el 2000, a 6.264 en el 2019 y en el 2020 disminuyó más todavía, ¿no? A 3.504 y para el año 2022 ya vamos viendo que hay un incremento, ¿no? De 6.284 casos. Y se ha reportado hasta la semana 14 del 2022 una muerte por esta enfermedad. Miren ustedes, la mortalidad felizmente es muy baja, ¿no? Para el año 2018 tuvimos 2 muertos, para el 2019 3, pero no debería, pues, ¿no? Si son enfermedades prevenibles, no debería morir nadie ni enfermar nadie. Pero vemos acá que sí vamos viendo que los casos de malaria han ido disminuyendo. Y también ya podemos notar acá en este cuadro inferior derecho que el Plasmodium vivax, ¿no? Es más frecuente que el Plasmodium falciparum en nuestro país, ¿no? Más o menos 3-1, ya veremos esta relación cómo es, ¿no? Muy bien. Veamos qué departamentos son los que han reportado mayor número de casos. Tenemos a la cabeza en la región Loreto, ¿no? Donde han reportado para el año, para esta semana 14, hasta la semana 14 del 2022, ¿no? 6.284 casos. De ellos, de estos 6.284, 80.22% de los casos son Plasmodium vivax, ¿no? De este el más frecuente, y cerca del 20% Plasmodium falciparum. Entonces veamos qué regiones Loreto a la cabeza. Seguido por Junín, Amazonas, Cusco, San Martín, podríamos decir toda nuestra selva, ¿no? O cejas de selva, en Ayacucho, también Ucayali. Esos son los departamentos donde se reportan. Es importante, ¿no? Cuando hacemos antecedentes epidemiológicos, hay que preguntar, ¿viaje a dónde viajó? ¿No? O sea, viajó a Loreto, Loreto es mucho, pues, ¿no? Tiene que decir Loreto a qué parte. Y Quito también, tenemos que decir a qué región o a qué distrito ha acudido, ¿no? Veamos acá en rojo, pintado en rojo, donde están pues, más frecuentes los casos acumulados hasta la semana 14 de 2022, ¿no? Tenemos Loreto, pues todo Loreto está pintado, parte de San Martín, Ucayali, Junín, Ayacucho, ¿no? Son los departamentos donde se reportan mayor número de casos. ¿Y por qué es importante que lo tratemos en pediatría? Porque miren ustedes, solamente considerando de 0 a 11 años, tenemos que de los 6.284, de 0 a 11 años hay 2.827 casos, es cerca del 45%. Y si sumamos con el grupo etario hasta los 17 años, esto pues imagínense es cerca del 60%, ¿no? De ahí la importancia ¿no? de tratar malaria en pediatría. Es un grupo etario principalmente afectado. En cuanto a la fisiopatología, la clínica está estrechamente ligada a la especie de parásito, a su ciclo de vida, ¿no? Entonces es importante la carga de parásitos que pueda haber en la sangre. Y también, por supuesto, va a depender de la inmunidad del huésped, ¿no? Que a la vez puede ser un mitigador o puede ser que, dependiendo de la inmunidad de cada ser humano, puede desencadenar en una malaria grave. El fenómeno de inmunidad
frente a este parásito es complejo, involucra tanto a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa, o sea, y hay pues mecanismos humorales y celulares. De la parte de la inmunidad humoral se produce inmunoglobulina G contra los diferentes antígenos del plasmodio. Y tenemos la inmunidad celular, que es una interacción compleja, donde actúan las células natural killer, los linfocitos CD4, sobre todo los TH2, y más adelante en la infección están los linfocitos CD8, ¿no? Los supresores. Y la inmunidad también se va a afectar, ustedes saben, por la edad del hospedero, por la variación antigénica del plasmodio y también en qué estadio se encuentre el parásito. Acá vamos a ver el ciclo de vida y van a ver que hay un ciclo que es en el mosquito, ¿no? Acá vemos un ciclo en el mosquito y hay otro ciclo que es en el ser humano. Entonces, en el mosquito que es la hembra, ¿no? Que está infectada con el plasmodio, lo que va a hacer al picar al ser humano, le va a inyectar el esporozoito, ¿no? Este esporozoito, una vez que está en el torrente sanguíneo, se va a dirigir hacia el hígado, ¿no? Primero va hacia el hígado, hacia el hepatocito, y lo va a infectar al hepatocito y va a dar lugar, ¿no? Este esporozoito se va a formar en un esquizonte, este esquizonte luego va a madurar y va a salir del hígado, se va a romper y van a liberarse merozoitos. Antes de pasarnos al siguiente ciclo, porque lo que les estoy explicando es el ciclo del hepatocito, hay que recordar que, y hay que saber, porque es muy importante, que este esquizonte puede transformarse en un inozoito. ¿Y qué tipo de plasmodium se transforma en un inozoito? O sea, inozoito viene de sueño, ¿no? O sea, va a dormir ahí en el hígado. Incluso duerme hasta un año. Y este inozoito es, característico del Plasmodium vivax, ¿ya? El único. Plasmodium vivax, por lo menos de lo que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Plasmodium vivax. Entonces, este esquizonte cuando se rompe, se liberan los merozoitos y van a ir a infectar, ¿no? A los glóbulos rojos, ¿no? Entonces empieza el ciclo eritrocítico. Este va a madurar, va a llegar a formar un trofozoito inmaduro, que se ve la presencia del anillo. Y esto pues realmente es típico cuando el paciente está con todo el cuadro clínico, ¿no? De anemia. Este es lo que, trofozoite es lo que tiene que observarse en el microscopio. Con esto, los ojos expertos, ¿no? de nuestros microbiólogos o nuestros tecnólogos capacitados van a ver este trofozoito inmaduro con esta presencia de anillo en el eritrocito. Este trofozoito va a madurar y luego va a formar un esquizonte también, igual este esquizonte se rompe, liberan merozoitos y van a seguir infectando otros glóbulos rojos, ¿sí? Hay un camino más de este trofozoito que puede formarse en un gametocito y este gametocito luego ser de, ¿no? hembra y macho, y esto es lo que al final es lo que va a succionar la hembra, ¿no? Cuando pica al ser humano infectado con la malaria. Entonces, importante recordar, en el ser humano hay un ciclo exoeritrocítico que es en el hígado y un ciclo eritrocítico que es en el glóbulo rojo, ¿no? Miren ustedes, por eso una de los síntomas que se observa o signo que se ve, ¿no? Y luego se confirma con el laboratorio es la anemia, porque hay ruptura de glóbulos rojos. Una vez que succionó el la sangre infectada del ser humano también, entonces se da un ciclo en el mosquito, que es el ciclo esporogónico. Estos gametocitos luego ¿no? Forman un cigoto, después el oquineto, el oquiste, y este se va a romper y de ahí nuevamente se da el ciclo, ¿no? Los esporozoitos, que el zancudo va a transmitir al ser humano cuando vuelve a picar a otro ser humano, ¿no? Entonces, muy importante esto.
conocer un poco del ciclo de vida para luego entender también un poco el tratamiento. Entonces, en la clínica es muy importante los paroxismos clásicos, ¿no? Que se caracterizan por aparición abrupta de fiebre, ¿no? Fiebre de 39, 40, con escalofríos pues profusos, ¿no? Profundos y muy fuertes, ¿no? Seguidos de una sudoración profusa. Y luego de esta fiebre, ¿no? Precedida de escalofríos y seguido de sudoración, hay una fatiga extrema y una somnolencia marcada, ¿no? O somnolencia que espero no estar causándoles a todos ustedes, chicos. Bien, este paroxismo tiene una duración, una periodicidad que va a variar según la especie de plasmodio infectante, pero hay que tener en cuenta que el hecho de que no se presente este paroxismo tampoco no nos excluye la malaria. Y por lo tanto hay que tener en cuenta este principio, ¿no? Que todo paciente con fiebre o malestar general, independiente de los síntomas, pero que tiene historia de viaje a una zona endémica. Miren ustedes, dentro de los 3 meses previos, incluso hasta un año para el Plasmodium vivax, debe descartarse malaria, ¿no? Con un método parasitológico de diagnóstico. Veamos acá las etapas de ciclo de vida del plasmodium, ¿no? Así son más o menos los paroxismos maláricos, es un patrón cíclico, y este patrón cíclico que ven acá en la parte inferior, ¿es por qué? Porque se produce la liberación masiva de los merozoitos, o sea, cada vez, o sea, que se rompe en ¿no? Un esquizonte, ¿no? Una esquizogonia eritrocítica, cada vez que se rompe van a liberar los merozoitos, se producen estos paroxismos, ¿sí? Puede haber recrudescencia, sobre todo esto se ve en especies como del Plasmodium falciparum, generalmente de corto plazo. ¿Qué pasa? Que después de un tratamiento inadecuado, porque acá es muy importante en el tratamiento de malaria, es que debe haber adherencia al tratamiento, ¿no? A veces ya en zonas endémicas el paciente se cansa de tomar, y sobre todo si tiene un Plasmodium falciparum, debe asegurarse que el tratamiento sea adecuado. Pero si es inadecuado, ¿qué va a pasar? Que va a seguir persistiendo este ciclo eritrocítico, ¿no? Tengan en cuenta que una vez que ingresa el plasmodium y se da la fase hepática, ¿no? Que es lo primero que tiene que ver, ingresa por el hígado, esto se presenta solamente al inicio de la enfermedad, ¿no? Y ya este ciclo desaparece, lo que va a quedar ya son la fase eritrocítica del ciclo, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo va a ir liberándose estos merozoitos del eritrocito, y para que se liberen se rompen, ¿no? De ahí pues la anemia que pueden tener los pacientes. Y tenemos también lo que es la recaída, sobre todo la recaída se ve en fenómenos que son propios de especies como el ignozoito, ¿no? Recuerden, ignozoito solamente apreciamos en Plasmodium vivax. ¿Ya? Se produce entonces una recaída de la enfermedad porque se reactiva esta forma hepática latente, ¿no? Ese ignozoito durmiendo en el hígado, meses después puede liberarse, ¿no? Por eso es importante en caso de malaria en nuestro país, que sabemos que es la forma más frecuente, tenemos que preguntar viajes hasta de hace un año, dentro de un año, si viajó a zonas endémicas. Entonces, veamos entonces la diferencia entre Vivax y falciparum. El periodo de incubación va por ahí, ¿no? Falciparum entre 8 a 25 días, Vivax entre 21 a 32 días. Se conoce al Plasmodium falciparum como maligna terciana, y la Vivax como, ¿no? La benigna o terciana. La periodicidad de los paroxismos generalmente son cada 48 horas. La duración en horas de la crisis febril puede ser 40 horas en el caso de falciparum, ¿no? Y 11 horas en Vivax.
Y miren ustedes que falciparum por lo general parasita a los glóbulos rojos en sus diferentes etapas de vida. En cambio, el vivax por lo general es a los reticulocitos. Y de los dos, recuerden que vivax es el que va a dar lugar a los sinusoides, ¿no? Con un periodo de latencia, como les decía, se describe hasta de un año. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay que tener en cuenta que los pacientes sin inmunidad previa, porque puede haber pacientes en zonas endémicas que pueden haber tenido 2, 3 episodios, ¿no? Entonces, aquel que nunca le dio puede tener un umbral pirógeno menor y por lo tanto tiene un mayor número de síntomas y se presenta todo el cuadro típico de la enfermedad. Por lo general, más del 80% tienen al menos un síntoma, ¿no? Entonces, habíamos dicho la fiebre es lo característico, acompañando a la fiebre puede ser cefalea, escalofríos, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tos, artralgia, diarreas, ¿no? En menor porcentaje puede haber orino oscuro, coluria, puede haber disnea, sensación de mareo, e incluso pueden llegar a confusión, hemotisis y melena, que lo cual ya nos podría estar haciendo pensar en un cuadro de una malaria grave. Y recordemos que ambos podrían darnos un cuadro de malaria grave, pero el que más frecuentemente se asocia a ello es Plasmodium falciparum. Por lo tanto, hay que estar alerta, ¿no? De cualquier signo de manifestación de severidad. Como hemos dicho, la severidad en el paciente va a depender de cuántos parásitos tengamos uno, ¿no? En el organismo y también depende del estado inmune del paciente. Miren ustedes, la malaria severa es más frecuente en personas como viajeros o en niños, como, ¿no? En pediatría o las embarazadas. Por lo tanto, un cuadro de malaria grave debe ser tratado en un hospital, ¿no? Porque incluso van a requerir de repente la medicación antimalárica endovenosa. Y como puede haber cuadros también de malaria cerebral o dificultad respiratoria, de repente estos pacientes van a requerir una unidad de cuidados intensivos. Recuerden entonces, falciparum afecta al eritrocito desde su etapa de reticulocito hasta que sea un glóbulo rojo senescente, o sea, todas las etapas del eritrocito. En cambio, al afectar todas las etapas del eritrocito, genera una mayor carga parasitaria. En cambio, Vivax es más selectivo, ¿no? Afecta más a los reticulocitos. La malaria severa se explica por el fenómeno de secuestro del parásito en la circulación periférica. Va a depender también mucho, hemos dicho, la respuesta inmune, a la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Con alteraciones en la regulación del endotelio, muy parecido a lo que puede ocurrir en un cuadro de sepsis. Entonces, el diagnóstico de malaria va a depender mucho del juicio clínico. Y la sospecha clínica va a estar influenciada por toda esta combinación de síntomas que les he referido, no todos, pero la presencia de un paroxismo cíclico nos va a hacer sospechar más y sobre todo algo importante es el antecedente de viaje a una zona endémica. Recuerden las zonas de alta endemia que tenemos en nuestro país, ¿no? Loreto a la cabeza. Y debemos solicitar una gota gruesa, ¿no? Que es la forma como vamos a hacer el diagnóstico, a todo paciente pues que tenga malestar general o síndrome febril. En zonas no endémicas, muchas veces el diagnóstico va a depender de la historia, sobre todo, ¿no? Que nosotros en nuestros antecedentes saquemos ese dato de la historia de viaje a una zona endémica, que hagamos una historia clínica completa y sobre todo, pues si encontramos algunas alteraciones de laboratorio, ¿no? Como la anemia, por ejemplo. Miren ustedes, estos son los criterios de gravedad, sobre todo en población de riesgo, recuerden, son los menores de 5 años y todo aquel paciente que tenga una comorbilidad.
el hecho de que dentro de los síntomas tenga postración, intolerancia oral, ¿no? Con incapacidad para alimentarse, que tenga compromiso de conciencia, que convulsione, que haya dificultad respiratoria, que haya una insuficiencia renal aguda, hipoglicemia, anemia aguda severa, o sea, una hemoglobina menos de 7, la hiperparasitemia, ¿no? Que cuando uno pida la gota gruesa y nos digan 3 cruces, o sea, que haya más de 50.000 parásitos por microlitro o más de 2% de glóbulos rojos con las formas asexuadas, nos puede hacer pensar en una malaria grave, ¿no? Si tenemos ictericia, hipotensión, ¿no? Por eso es importante, todo paciente que llegue, que le veamos que está con compromiso del estado general, ¿no? Síndrome febril, con antecedentes epidemiológicos de viaje y llega por emergencia, siempre debemos pedir, ¿no? Aparte de medir la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación, debemos de tomar la presión arterial, ¿no? La hiperpirexia, si hay un trastorno de coagulación, pueden llegar a recuentos de plaquetas de menos 50.000 y acidosis, ¿no? Con pH de menos de 7.25. Entonces, muchos de estos niños, sobre todo si hay cualquiera de estas manifestaciones, pues piensen sobre todo que acá podrían estar frente a un caso de malaria por Plasmodium falciparum, ¿no? También Vivax puede darlos, pero el más frecuente que nos dé una malaria grave es falciparum. Entonces, diagnóstico diferencial, como la malaria generalmente se presenta como un síndrome febril, ¿no? Diferenciado, también hay que pensar, y sobre todo si viene de zonas endémicas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en hepatitis, diagnosticar de una hepatitis viral aguda, que no sea un cuadro de influenza, cuadro de dengue, de fiebre amarilla, leptospirosis, ¿no? Si hay compromiso del sensorio, descartar una meningitis y encefalitis, entre otras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para el diagnóstico eh, de malaria, acá el diagnóstico se hace con el microscopio, o sea, no es a través de la clínica, ¿no? Importante la clínica, por supuesto, pero necesitamos acá el microscopio. Entonces, ahí para observar las distintas formas del parásito, ¿no? En el examen microscópico de la sangre mediante técnicas de gota gruesa y extendido de sangre periférica. Para ello, por supuesto, se usan colorantes que son estándar de oro. En este caso, las coloraciones más frecuentes es el método de Gienza para la gota gruesa y para el extendido el método de Roy. Estas coloraciones usan lo que es la eosina, ¿no? Como un colorante ácido y el azul de metileno como un colorante básico. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen los componentes celulares acidófilos y basófilos respectivamente. Entonces, en zona endémica, pues ahí los laboratoristas, los tecnólogos, ¿no? Tecnólogos médicos son expertos, ¿no? En hacer la gota gruesa y el extendido de lámina periférica. En el caso de que en Lima, ¿no? En cualquier hospital uno sospeche, pide la gota gruesa y el extendido de lámina periférica a su laboratorio, pero ustedes saben que nosotros tenemos un centro referencial en Lima, que es el Instituto Nacional de Salud. Cualquier duda, a través de las oficinas de epidemiología o inteligencia sanitaria de su hospital, hagan el pedido al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Para que se haga la gota gruesa, que ahí también están los expertos. En el caso del plasmodio, el citoplasma se colorea de azul y la cromatina se colorea de rojo, ¿no? Como acá podemos ver, ¿no? Un trofozoito infectando un glóbulo rojo. También existen, por supuesto, métodos de detección rápida que están basadas en inmunocromatografía, ¿no? Que también han tenido buena acogida en los últimos años, dado a la necesidad de un diagnóstico, sobre todo para dar tratamiento en zonas donde no hay acceso a la microscopía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas pruebas pueden dar falsos negativos o falsos positivos también, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, en la parte superior, ¿no? En la parte superior como estas pruebas, o sea, en forma rápida, igual se acuerdan en la época del COVID, una rayita que se tenía de azul y ya
nos decían que teníamos COVID, ¿no? Pero es una forma indirecta, ¿no? Pero recuerden, el gol estándar es la microscopía. Y por supuesto que mucho más caro y más difícil tenemos los métodos de diagnóstico molecular, como es la técnicas de reacción de cadena de polimerasa, el PCR, que también podría considerarse el estándar de oro, pero para diagnóstico parasitológico e investigación, ¿no? Tiene mayor rendimiento y supera la microscopía, pero es difícil pues, en nuestro país que todos los centros tengan esta prueba, ¿no? Sobre todo acá es valioso el ojo del tecnólogo, del microbiólogo. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de malaria, aparte de pedir la gota gruesa, el extendido de la lámina periférica, tenemos que solicitar un hemograma completo, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Como hemos dicho, hay ruptura de eritrocitos para la liberación de los merozoitos en la sangre. Vamos a tener, por consiguiente, una anemia. ¿Qué tipo de anemia? Es una anemia normocítica normocrómica. En este caso, ¿por qué es la anemia? Es multifactorial, es por hemólisis, ¿no? Con eliminación de la circulación de los eritrocitos infectados por parte del vaso, es otra causa, o porque hay el exceso de eliminación de eritrocitos también no parasitados hasta el 90% porque hay una senescencia acelerada, ¿no? Y también supresión de hematopoiesis. También podemos observar en caso de Plasmodium vivax hasta un 55% trombocitopenia. Y puede presentarse con menos de 70.000 plaquetas en infecciones por Plasmodium falciparum, ¿no? Suele ser más severa esta trombocitopenia. Asimismo puede haber leucopenia y tener en cuenta de que si hay una leucocitosis, ¿no? En alguno de estos pacientes, pensar que puede haber una coinfección bacteriana. Entonces, aparte de pedir un hemograma completo y de pedir una gota gruesa, también hay que pedir hemocultivos, ¿no? Porque puede haber infecciones bacterianas asociadas. ¿Qué más pido aparte de mi hemograma? Mis hemocultivos, si es que hay si estamos pensando en una coinfección, también tenemos que pedir un perfil hepático y lo que vamos a observar puede ser un aumento de la deshidrogenasa láctica en un 95%, como hay un compromiso hepático, también podemos ver aumento de la TGO, ¿no? Del aumento de la TGP, de la fosfatasa alcalina, puede haber aumento de bilirrubinas, ¿sí? Importante. Y también hay que pedir como hay muchos de estos pacientes pueden tener intolerancia oral, también pueden haber trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un solo antimalárico, o sea, que actúe en los dos ciclos, ¿no? Que actúe en este ciclo hepático que hemos hablado y en el ciclo eritrocítico. Sería bueno, ¿no? Y sobre todo que actúen también a la vez contra el ignozoito, ¿no? Que es aquel que se queda ahí durmiendo en el hígado del paciente, ¿no? De la persona infectada. Entonces, ninguno de los antimaláricos actúa sobre todos los estadios del ciclo vital, ¿no? Para inhibir o matar al plasmodio. Entonces tenemos los derivados quinolínicos, ¿no? Como la cloroquina, que es lo que más usamos, pero hay la quinina, la quinidina, la mefloquina. ¿Esto qué son? Esquizonticidas, ¿no? Sanguíneos, sobre todo muy efectivos frente a la forma eritrocítica, ¿no? Cloroquina, entonces, contra la forma eritrocítica y de las 4 especies de plasmodio, pero no tiene efectos sobre el esporozoito o el lignozoito. Luego tenemos la primaquina, ¿no? Sobre todo que actúa sobre las formas intrahepáticas, es decir, ¿no? Actúa contra el ignozoito y también posee una acción gametocida. Tenemos los antifolatos como la pirmetamina, las sulfonamidas, la dapsona, que estos generalmente tienen acción contra las formas intrahepáticas del parásito y también
pero no incluye al lignozoito, solamente sobre los esquizontes, más no al lignozoito. También tiene acción gametocida, por lo tanto, algo importante, por ejemplo, de la pirimetamina, igual que la primaquina, ¿no? Tiene la acción gametocida, o sea, por lo tanto, también previene que la transmisión, ¿no? al mosquito. O sea, cuando el mosquito succiona la sangre del paciente que está tratando, ya no va a infectar a otros, ¿no? Porque no, recuerden que cuando viene el zancudo sano a picar al, al, al paciente con plasmodium, lo que va a succionar son los gametocitos, ¿no? Entonces, si ya recibe un gametocida, ya cuando succione el anófeles, pues no va a infectarse, ¿no? Los antibióticos, algunos antibióticos también como la clindamicina, la atovacuona, tetraciclinas también tienen algún efecto sinérgico con estos quinolínicos, incrementando así su acción esquizonticida. Entonces, veamos, ¿no? Primaquina, ¿no? Lo que más hemos escuchado, ¿no? Cloroquina, primaquina, que es para Plasmodium vivax, ¿no? Hemos dicho que, entonces, por ejemplo, la primaquina tiene acción muy importante, nos interesa mucho porque actúe sobre todo en Plasmodium vivax y que elimine al lignozoito, ¿no? Para que no quede durmiendo en el hígado. Y también, aparte, tiene acción gametocida, ¿no? O sea, para que no succione estos gametocitos el zancudo que viene a picar al infectado, ¿no? Recuerden de la cloroquina que actúa en la fase esquizonte, en la fase eritrocítica, ¿no? Acá también, por ejemplo, actúan la mefloquina en esta etapa eritrocítica, también actúa la mefloquina, ¿no? Importante. Miren ustedes el tratamiento para Plasmodium vivax. Estamos hablando del tratamiento en niños, ¿no? Entonces la cloroquina y primaquina. Entonces la cloroquina se da 3 días, primer y segundo y tercer día se da 10 miligramos, el primer y segundo día se da 10 miligramos por kilo día, el tercer día 5 miligramos por kilo día. Y el caso de primaquina se da 7 días y la dosis diaria es de 0,5 miligramos por kilo. Hay que tener en cuenta que malaria también le puede dar a menores de 6 meses y en menores de 6 meses no está indicado la primaquina, ¿no? Muy bien, si tenemos el caso de malaria falciparum, este es para malaria, ¿no? Para Plasmodium vivax en niños y para niños con malaria, pero por falciparum, pero que no está complicada o grave, lo que tenemos es el tratamiento bioral, ¿no? El anterior también que hemos visto es el tratamiento bioral para niños, ¿no? Cloroquina y primaquina es bioral. Y para aquel niño con falciparum, pero no complicada, también se usa tratamiento bioral y se usa artesunato, que son 3 dosis, se da el primero, segundo y tercer día a 4 miligramos por kilo día. Se da la mefloquina, que se da 2 días nada más, el primero y el segundo, a 12,5 miligramos por kilo día. Y la primaquina, miren ustedes, una sola dosis, 0,75 miligramos por kilo día, ¿no? A diferencia de Plasmodium vivax, ¿cuántos días damos primaquina? Damos 7 días, porque recuerden que vivax tiene este estadio del lignozoito, ¿no? Nos interesa eliminar a este lignozoito. En cambio, falcíparo, no. Pero sí nos interesa la fase que actúe la acción gametocida de la primaquina, ¿no? Si tenemos un falciparum resistente, porque eso cada vez vemos a malaria por falciparum resistente. En este caso, lo que tenemos que dar es tratamiento con quinina. Miren, ustedes ya se complica un poco más la administración porque hay que darle mañana, tarde y noche, de
tres medicamentos, ¿no? Quinina, clindamicina y primaquina. La primaquina siempre recuerden una sola dosis en la mañana, pero la quinina tenemos que dar mañana, tarde y noche, y la dosis que se da es 10 miligramos kilodosis y se da por 7 días, ¿no? Y asociamos a la vez clindamicina, que es 10 miligramos por kilo cada 12 horas, también por 7 días, ¿no? Estos esquemas, recuerden que son parte de la norma técnica de salud, ¿no? La norma técnica de salud del Ministerio, ¿no? De nuestro Ministerio de Salud. Eso lo podemos encontrar ahí. Importante en la prevención, entonces, es tener en cuenta que, como hemos dicho, la anófeles va a depositar, tiene cuatro, ¿no? En su ciclo tiene 4 estadios, que es el huevo, la pupa, la larva y el adulto. Y 3 de estos es en el agua, habíamos dicho, por lo tanto, es importante ver dónde deposita sus huevos, ¿no? Y generalmente se acumula en lugares, por ejemplo, como arrozales, pantanos, lagunas, charcos. Y acá pues se reproducen con gran facilidad, ¿no? Sobre todo cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Entonces lo que se recomienda, lo que podemos hacer, por ejemplo, en la comunidad es eliminar los charcos de agua que estén debajo de las casas o cerca de ellas, ¿no? No podemos hablar pues cómo vamos a eliminar en los arrozales, en los pantanos, es difícil, pero como hemos dicho, este es mucho le gusta el intradomicilio y el extradomicilio, hay que tratar de eliminar los charcos de agua debajo de las casas, cerca de ellas, del patio, la huerta, si hay alguna agua estancada que, ¿no? Rellenarlos, recuerden que ahí se reproducen los anófeles, ¿no? Hay que secar estas aguas estancadas, rellenarlos o drenarlos. Dormir bajo mosquitero y usarlo correctamente también, ¿no? Sobre todo asegurar debajo del colchón y deben estar bien templados y sin hueco, ¿no? Eliminar las malezas alrededor de las viviendas, limpiar las piscigranjas, si es que no tenemos piscigranjas, eliminar las hierbas que están alrededor, usar repelente, colocar en las ventanas y puertas de las viviendas mallas pues que impidan el ingreso del zancudo. O sea, de alguna manera hay que prevenir la picadura del zancudo anófeles, ¿no? Muy bien, hemos hablado de malaria. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta de malaria. Voy a pasar ahora a hablar otras 3 enfermedades infecciosas que son transmitidas por otros zancudos, ¿no? Ahorita hemos hablado del anófeles. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no, vayan guardando las preguntas para el final. Y vamos a hablar ahora de dengue, ¿no? Veamos cuál es la dinámica del virus dengue en el Perú. ¿Me están escuchando, no, alumnos? ¿Están ahí todos presentes? ¿Sí? Sí, doctora, sí, se escucha. Sí, doctora. Escucha. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar ahora de la dinámica del dengue en el Perú. El vector, miren ustedes que ingresó, se reintrodujo en el Perú, en la ciudad de Iquitos en el 1984. Es decir, ingresado, ya teníamos el vector. Entonces, como dicen, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. O sea, si ya está el agente vector, en algún momento podría aparecer la enfermedad. Y eso ocurrió, y eso se dio por el año 1990, en que se produce el primer gran brote al virus dengue, y fue el virus dengue tipo 1 en Iquitos, que luego vía aérea, ¿no? Porque es la única forma de que haya llegado a San Martín, o sea, de Loreto a San Martín fue vía aérea, y de ahí pues ya se diseminó ya por todo nuestro país. De tal manera que también vemos que se produce la infestación en la década del 90 en la zona norte, y para el 96, o sea, años después, ya está el vector. Para el 95 también se da la circulación del virus dengue tipo 1, ¿no? Predominante era en la Amazonía el virus dengue tipo 1,
pero luego se ve y se detecta la circulación del virus dengue 2, o sea, apareció ya otro, ¿no? Otro serotipo, otro tipo, ¿no? Primero el virus dengue 1 y luego se detecta la circulación del virus dengue 2, que es el genotipo americano. Pero todavía sin reportarse casos graves, ¿no? Porque generalmente se dice cuando ya en una población previamente circulaba uno de ellos, en este caso, por ejemplo, en Iquitos, si había circulado el virus dengue tipo 1 y viene otro serotipo diferente, generalmente se sabe o se espera que se reporten casos graves, pero no sucedió felizmente así, pese a tratarse a un serotipo distinto. Entre el 2000 y 2001 entra el linaje 1 del genotipo asiático americano del virus dengue 2. En este año, en el 2001, ha habido ya una epidemia, sobre todo afectó la zona norte, Tumbes, Sullana y Churucanas, ¿no? Pero este genotipo asiático americano desapareció su circulación en los siguientes años. En el 2001, en nuestra Amazonía peruana, que ya había ingresado, primero el 1, ¿no? Después el 2, ¿no? El 1 y el 2, sobre todo el genotipo americano, aparece el virus dengue 3 en la Amazonía, ¿no? Y que tuvo una máxima dispersión de este virus en el año 2005. Incluso este virus dengue 3 es el que se detectó en el distrito de Comas en el 2005 y que hubo un brote, ¿no? en Comas en el año 2005. Para el 2008, los departamentos de Loreto y Ucayali se reemplaza este virus dengue 3 por el virus dengue 4. Es decir, en el 2008 ya teníamos del 90 al 2008 ya teníamos los 4 serotipos circulando en nuestro país. A mediados del 2010 ingresó, ahora, para cada serotipo a veces ingresan linajes diferentes. Entonces, para el 2010 ingresa el linaje 2 del genotipo asiático americano en Iquitos, del virus del dengue 2, y que en 6 meses reemplazó al que estaba circulando previamente y dio lugar a un gran brote. En este brote del 2010 sí hemos tenido muchos fallecidos por este linaje en Iquitos. Y en el 2015 tiene su máxima expresión y se da la mayor epidemia del país, afectando además a los departamentos de Piura y Tumbes. Actualmente el serotipo, ¿no? dominante es este linaje, ¿no? 2 del genotipo asiático americano del virus dengue 2. Veamos acá la epidemiología, ¿no? Como los casos de dengue generalmente tienen patrones cíclicos. Vemos que en el 2017 tuvimos más de 6.000 casos, bajaron en el 18, en el 19, en el 20 y 21, pese a la pandemia y a estar encerrados, miren, teníamos casos importantes, y para el 2022, veamos cómo ya para la semana 20 más o menos del 2022 tenemos un pico de casos de dengue que están llegando cerca a los 4.000, que ahora vamos a ver cómo están, ¿no? Veamos acá entre el 2021 y el 2020, ¿no? Ahí para la semana 20 pues tenemos un incremento del número de casos, ¿no? Si comparamos todo el 2021 con el 2022, vemos este incremento del número de casos, sobre todo y en marrón, como ven acá, son los casos confirmados, los otros son probables o por nexo epidemiológico, ¿no? Cuando ya tenemos toda una población, lo más probable es que todo sea dengue, ¿no? Veamos acá, entonces, como miren, para la semana de 20 del 2022 ya tenemos 44.469 casos y miren ustedes, en relación al año previo hemos tenido 57 defunciones por dengue. Todos los años tenemos
defunciones, ¿no? Por dengue. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Miren ustedes, para el año 2021, el departamento más afectado por dengue, ¿quién iba a pensar, no? No era Loreto, no era el norte del país, era Ica en el año 2021, y ahora ocupa el tercer lugar. Ahorita está con toda la epidemia del dengue en el departamento de Piura, donde se reportan, pues miren ustedes, para lo que va del 2022, 11.655 casos, Loreto 4.749 y por ahí nomás Baíca 4.674. Entonces, miren, para que ustedes, ¿quién iba a pensar, no? La Ica, Lambayeque, las zonas con dengue. Miren ustedes, para lo de Piura, si vemos cómo se clasifica el dengue, ya vamos viendo acá, se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Vemos que los casos, felizmente, la mayoría, en un 89%, son dengue sin signo de alarma, ¿no? Hasta 39 casos, que es 0.33, han habido casos de dengue grave. Y menos frecuentemente también, 10.25% dengue con signos de alarma, ¿no? 20 fallecidos en lo que va de la semana, hasta la semana, hasta el 22 de mayo, hasta el 22 de mayo del 2022, 20 fallecidos. O sea, esos 20 fallecidos quiere decir que han hecho dengue grave, ¿no? Que no se ha podido salvar a estos pacientes. ¿Ya? En segundo lugar, Loreto y en todos ellos, entre 80 al 90 y tantos por ciento, los más frecuentes son los de, felizmente, dengue sin signos de alarma. Pero no deberían morir pacientes. Miren cuántos fallecidos, lo que va hasta el 22 de mayo, 57. También, ¿por qué es importante revisarlo en pediatría? Porque miren ustedes, si consideramos de la población desde 0 a 17 años, vemos que más o menos un 31.35% son los menores de 17 años, ¿no? O sea, es importante por eso revisar esta entidad en los niños. Miren ustedes la dispersión de la Aedes aegypti a nivel nacional. Es decir, ningún departamento está libre del vector. Entonces, no creo que miren, casi todos los departamentos, ¿no? Están, el componente aédico es, el componente de la Aedes aegypti es alto, ¿no? 21 departamentos. Y estos son los serotipos, ¿no? Que sabemos son el dengue 1, 2, 3 y 4. El que estaba circulando es ¿no? el americano asiático, pero también hay un genotipo que desde el 2019 se le ve que está en circulación, que es el genotipo 2 cosmopolita, ¿no? Sobre todo está presente este genotipo del virus del dengue, del serotipo dengue 2, que está por madre de Dios, sobre todo más frecuentemente. Entonces así, ¿no? Pueden aparecer genotipos que van reemplazando a los previos. Entonces, el virus del dengue es un arbovirus, hay sus 4 serotipos, que el DEN 1, 2, 3 y 4. Se describe, ¿no? Que la infección secundaria, o sea, un segundo caso por virus dengue en una persona suele ser es más grave, ¿no? Y de los serotipos, el DEN 2 y el 3 son los más comúnmente implicados en afectar el sistema nervioso, ¿no? Porque también pueden dar manifestaciones neurológicas, renales y hepáticas. En cuanto a los serotipos del dengue, lo que hay que saber es que hay una inmunidad específica para toda la vida para cada serotipo. Entonces, si yo me infecto por el serotipo DEN1, hago mi inmunidad para esto. El hecho que yo me haya infectado por un serotipo 1 no significa que voy a tener las defensas para el serotipo 2, para el serotipo 3 o 4. Cualquiera de estos serotipos puede causar una enfermedad grave y mortal.
¿no? Hemos visto que puede haber una variación genética dentro de los serotipos. Y la mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de algunas variantes genéticas que se dan dentro de cada serotipo, ¿no? Hemos visto esto según un año cómo ingresó en el Perú, que ya hemos hablado ¿no? en las diapositivas previas. Acá vemos todo nuestro país, en todo nuestro país tenemos los 4 serotipos, ¿no? Pero ¿cuáles predominan? Predominan el DEN2, el serotipo 2, ¿no? Y tenemos en segundo lugar el verdecito, que sería el DEN1, ¿no? Pero miren, tenemos los 4 circulando en nuestro país. Entonces, el hombre infectado es el principal portador y multiplicador del virus. O sea, para que una persona le dé el dengue, o sea, tiene que ser picado por el mosquito infectado, ¿no? Que es el Aedes aegypti. No, acá no hay transmisión de persona a persona. ¿Ya? Entonces el mosquito, miren, ustedes puede infectarse cuando pica al enfermo, incluso antes de que la persona empiece a tener fiebre, o sea, desde un día previo, hasta cuando, hasta que termine más o menos el quinto o sexto día de la enfermedad, o sea, no puede infectarse desde un día antes a 5 a 6 días después. Y de ahí el mosquito se vuelve infectante a 7 a 14 días después que se alimentó con esta sangre virémica o infectada, ¿no? Y una vez que se infecta así el mosquito, va a ser infectante toda su vida. El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica, dinámica, ¿no? Que puede tener un espectro clínico amplio. Y algo que debemos saber es que el dengue puede ser, miren ustedes, 75% asintomático. Es decir, 75% no van a tener ningún síntoma, pero van a estar infectando a los mosquitos y estos van a estar infectando a los seres humanos, ¿no? Es un ciclo, como dicen, dinámico. Y puede haber manifestaciones graves y no graves. Y el periodo de incubación va de 4 a 10 días. Entonces, ese es el espectro clínico. 75% asintomáticos, 20% hacen fiebre por dengue y de ellos 5% pueden hacer un dengue grave. Es la enfermedad que se conoce como la fiebre quebrantahuesos, ¿no? O sea, hay cuadro de fiebre 39, ¿no? 40, que puede durar hasta 7 días de duración. Y pues son estos dolores intensos, ¿no? Con mialgias, con dolor, como dicen ahí, sienten, aparte de la fiebre alta que puedan tener, es un dolor intenso de cuerpo, ¿no? Como dice, quebrantahuesos. Hay malestar general, cefalea, dolor retroocular intenso, con dolores musculares, sobre todo la mialgia, el gran dolor muscular. También puede haber dolores articulares, náuseas y vómitos. 50% de los casos hacen un exantema pruriginoso que se inicia en el tronco, se extiende en extremidades, que puede ser morbiliforme, o sea, maculopapular, o puede ser micropapular, o sea, tipo escarlatiniforme, y que afecta también la palma y la planta. Puede ser fugaz o persistir varios días, ¿no? O sea, puede aparecer, por decir, al cuarto, quinto día de enfermedad y de repente se desaparece en todo el cuerpo y al sexto, séptimo día todavía está el rash en las extremidades, ¿no? Este rash generalmente es característico, es lo que se describe en un mar, islas blancas en un mar rojo, porque toda la piel está totalmente roja. 30% pueden presentar hemorragias leves como gingivitis, epistasis, petequias y una prueba de torniquete positiva, ¿no? La prueba, cuando se hace la prueba de torniquete, se quedan como petequias. Y el dengue grave, que generalmente puede iniciarse a partir del cuarto o quinto día, ¿no? Inicialmente puede aparecerse como un dengue clásico con todos los síntomas descritos y que se vuelve grave al cuarto o quinto día. En estos casos la fiebre baja, ¿no? Y aparecen manifestaciones hemorrágicas, pueden haber derrame pleural, puede haber
puede haber ascitis, derrame pericárdico y entrar en shock el paciente. ¿Y esto con qué serotipos generalmente se ha observado en nuestro país? Es con el serotipo DEN2 y el DEN3. Entonces ahí puede haber un shock con extravasación de plasma, con taquicardia, extremidades frías, llenado capilar igual o mayor a 3 segundos, pulso débil, indetectable, hipotensión y acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria. Asimismo, sangrado grave, hematemesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central o compromiso de órganos como hepatitis, puede haber encefalitis, miocarditis, entre otros. Entonces, algo importante de la clasificación, entonces tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿no? Dengue grave donde hay escape masivo de fluidos, hemorragia grave, daño grave de órganos. Y los casos graves son más frecuentes, sobre todo en personas que hemos dicho que previamente ya han padecido dengue, o sea, han tenido una infección primaria por un serotipo diferente y se infectan nuevamente o hacen una infección secundaria con un serotipo diferente, ¿no? Recuerde. Entonces, acá es importante que en un paciente de dengue reconozcamos los signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? O sea, un paciente con dengue que tiene fiebre, dolor retroocular, mialgias, que empieza, por ejemplo, a partir del cuarto, quinto día a tener dolor abdominal intenso y sostenido. O sea, la fiebre le cae, pero se supone que cuando baja la fiebre uno debe sentirse bien, ¿no? Pero que el paciente empiece a tener dolor abdominal intenso y sostenido, que tenga vómitos persistentes, que se detecte la presencia de derrame seroso, o ya sea en peritoneo, pleuro pericárdico, ¿no? Que sea clínica o por laboratorio o por imágenes, que haya sangrado de mucosas con gingivorragia en las niñas, por ejemplo, que tenga sangrado vaginal, que justo coincida con los periodos menstruales y que tenga una hemorragia vaginal, cambio en el estado mental del paciente, que se vuelva sonoliento, irritable, que tenga una hepatomegalia, que palpemos hígado más allá de los 2 centímetros, que veamos, que le tomamos sus exámenes auxiliares y vemos un hematocrito con incremento brusco y sobre todo disminución de recuento de plaquetas. O sea, tenemos que pensar que estamos frente a un dengue con signos de alarma. No es que tengo que ver los 7 para decir, estos son signos de alarma, no. El hecho de que tenga ese paciente dolor abdominal intenso, por lo menos un examen, ya tenemos que estar vigilando. O sea, tengo que pedirle un hemograma para ver cómo están los hematocritos y sus plaquetas. Si tiene vómitos persistentes, si palpo hepatomegalia, debo estar pensando que probablemente está haciendo algún signo de alarma. Y estas son las definiciones de caso de dengue. Dengue sin signo de alarma, como hemos dicho, fiebre menor o igual a 7 días de evolución, que reside o haya visitado áreas de transmisión de dengue, ¿no? Recuerden, viajó a Ica, Chincha, ahorita en Chincha hay un pueblo, un distrito que se llama Pueblo Nuevo, casi toda la población hicieron dengue. Entonces, que he visitado algún área de transmisión de dengue o que se haya, ¿no? O con infestación de vector de Aedes aegypti 14 días antes del inicio de los síntomas y que tenga, ¿no? Dolor ocular, retroocular, que tenga fiebre, que tenga mialgia, que tenga artralgia, un rash, ¿no? Que puede aparecer generalmente a partir del tercer día, que haya náuseas, vómitos. Hay que pensar, ¿no? Ese puede ser un dengue, ¿no? Y tengo que ver, tiene signos de alarma, entonces hay que buscar, ¿no? Dolor abdominal intenso, de repente si está haciendo dolor torácico disnea, hay que pensar que por ahí puedes estar haciendo un derrame pleural o de repente un derrame pericárdico, si hay vómitos persistentes, si en lugar de ser hipertermia es hipotermia, si empieza a tener sangrado gingival, ¿no? De repente no está orinando bien, le vemos con letargia, ¿no? Y palpamos hepatomegalia, y si tomamos el hemograma vemos un aumento de hematocrito y disminución de plaquetas. O sea, tenemos que pensar, ¿no? Signos de alarma. Como les digo, basta suficiente, 1 o 2 de estos que observemos, es un paciente que tenemos que observarlo, ¿no? Y dengue grave, pues es un paciente que pone en riesgo su vida del paciente, ¿no?
ya puede haber shock hipovolémico, sangrado grave, síndrome de dificultad respiratoria, compromiso grave de órganos. Es un paciente que tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos, pero nosotros no debemos llegar a eso, ¿no? Sospechamos en dengue, todos los 5 sentidos, hay que ver. A partir del tercer, cuarto, quinto día, este paciente me puede hacer un dengue grave. Tengo que vigilar los signos de alarma. Entonces, acá vamos a ver que el dengue tiene 3 etapas, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, ¿no? Miren ustedes, entonces en la fase febril, o sea, me baja la fiebre, uy, no vayan a pensar ya, qué bueno fuera bajar la fiebre y que siga la bajada de la fiebre y ya mi paciente se está recuperando, ¿no? Baja la fiebre, entonces yo tengo que preguntarme qué día estoy, cuarto, quinto día, el momento donde puede haber la fase crítica, donde pueden haber todos los signos de alarma que les he mencionado, ¿no? Tengo que estar vigilante, ¿no? Acá lo que examen, un hemograma, un hematocrito, unas plaquetas me hará la diferencia. Y después de que pasó esto, si pasó el quinto día, o sea, ya estamos contentos porque nuestro paciente no presentó ningún signo de alarma, ya entra la fase de recuperación. Recuerde que en esta fase de recuperación también puede haber el rash, a veces no aparece en los primeros 5 días, sino al sexto, séptimo día, ¿ya? O sea, no tenemos que asustarnos porque sí puede haber rash también ahí. Entonces, fase febril, fase crítica, fase de recuperación. Signos de alarma en estos, a partir del cuarto, quinto día, esos 2 días que tenemos que ver, dolor abdominal, vuelvo a repetir, vómitos, si hay retención de líquidos, sangrado de mucosas, altera estado de conciencia, hepatomegalia más de 2 centímetros. Si nuestro paciente llega a emergencia, tenemos que tomar la presión arterial, tenemos que monitorizar, ¿no? Es un paciente que tiene que monitorizarse. Y el de laboratorio, como hemos dicho, aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Muy bien, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿No? Porque es otro, dependiendo del día de enfermedad en que esté. ¿No? Si tenemos, estoy dentro de los primeros días, los primeros 3 días, lo que tengo que pedir es PCR real time o el ELISA para el antígeno NS1. Es muy difícil hacer el cultivo celular, pero estas 2 pruebas sí podrían hacerse sin ningún problema y como les digo, estas pruebas, o sea, tengo la sospecha de dengue. Estoy en Lima, no estoy en una zona endémica, tenemos como centro referencial el Instituto Nacional de Salud. ¿Cuándo empiezo a pedir la IgM? La IgM después del 5.º día de enfermedad. Si yo pido en el primer día, segundo día, lo más probable es que esa IgM me salga negativa. O sea, tengo que saber en qué día de la enfermedad estoy para pedir específicamente mis exámenes. Y vamos a ver acá en este cuadrito, ¿no? Acá los 3 diagnósticos. Estos primeros 3 días de enfermedad, estamos en plena viremia, entonces ahí nos pide ya sea por ELISA o pruebas test rápidos para la detección del antígeno NS1 o por pruebas de biología molecular, si es factible, ¿no? Técnicas de biología molecular, que es reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real. Recién la IgM tiene validez después del cuarto, quinto día para adelante, ¿no? La IgG igual, ¿no? Generalmente después del séptimo día. Entonces hay que saber qué vamos a pedir. Para hacer diagnóstico de dengue, recuerden, IgM después del cuarto a quinto día. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el manejo? Ahora es el tratamiento. Si nosotros vemos que estamos frente a un dengue sin signos de alarma, entonces lo que vamos a indicar a nuestro paciente son bastante hidratación, líquidos por vía oral en abundante cantidad, que puede ser leche, jugos de frutas, recomendable las sales de rehidratación, ya que a veces el agua sola no es suficiente porque muchos de esos pacientitos pueden de repente estar con un poco de, están con fiebre y ustedes saben que con la fiebre uno también se deshidrata, están sudando, a veces tienen un poco de vómitos u otras pérdidas por diarreas, por ejemplo, entonces hay que darle líquidos que tengan sales de rehidratación. Importante es que esté orinando bien,
Vamos a buscar los signos de alarma hasta que nuestro pacientito esté fuera de este periodo crítico, ¿no? Que hemos dicho 2 días. ¿Y eso cuando empieza? Cuando se cae la fiebre. Ahí tenemos que vigilar. Como les digo, y a veces no, en broma, en son de broma, el tratamiento enzimático, es decir, encima del paciente viendo de que no se nos vaya a descompensar. Indicar reposo en cama, los lactantes deben mantener la lactancia materna u otros líquidos, hay que dar más frecuentemente, cada 2 o 3 horas. ¿Qué es lo que se usa para bajar la fiebre y los dolores? Paracetamol, ¿no? Ustedes las dosis que ya saben, de 10 a 15 miligramos por kilo día. Eso sí, no usar ni ácido acetilsalicílico ni ningún otro antiinflamatorio no esteroideo. Y hay que hacer el control del hematocrito dependiendo cómo está nuestro pacientito cada 24 o 48 horas, ¿no? Recordemos que esta fase es virémica, el paciente está con todos los virus en la sangre y se recomienda el uso de mosquiteros, ¿no? Sobre todo si estamos pues, en un área endémica. Para los signos de alarma, yo detecto un paciente o un niño con signos de alarma, hay que hospitalizar, ¿no? En este caso hay que dar una administración endovenosa de cloruro de sodio al 9 por mil o suero fisiológico, se da 10 mililitros por kilo hora durante 1 hora y vamos evaluando los signos de alarma. Se vuelve a repetir la infusión de líquidos hasta darle un total de 3 expansiones. Si no presenta mejoría clínica, hay descenso del hematocrito, entonces pasamos a manejar como un dengue grave. Pero si hay mejoría, vamos disminuyendo lo que es el aporte endovenoso y ya no damos 10 mililitros por kilo, sino de 5 a 7 mililitros por kilo hora, ¿no? Por 2 a 4 horas. Y si va mejorando, así vamos bajando progresivamente, más o menos 24 a 48 horas, ¿no? Que es lo que tenemos que observar bien ahí, como decía, encima del paciente, pendiente, no es que hago el diagnóstico de dengue y me alejo, dígale, le dejo a la enfermera para que le haga su balance cada 6 horas y yo me desaparezco. No, cada hora tengo que estar mirándolo, cómo está mi paciente, cada 2 horas ahí, pendiente, ¿no? Pegado al paciente viendo cómo evoluciona, porque son 2 días que si uno deja al paciente, ¿no? Ahí es donde pueden presentar las complicaciones, entrar a un dengue grave y hacer pues, el cuadro más severo. Entonces, el manejo del dengue con signos de alarma debe ser estricto, así, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Y hacer un control de hematocrito, ¿no? Al inicio puede hacerse cada 12 horas, luego cada 24 horas, y luego ya vamos a iniciar lo que es la vía oral, ¿no? Recuerden que además debemos controlar cómo está la función hepática, su perfil de coagulación, cómo están sus proteínas totales fraccionadas, la albúmina. Muchos de estos pacientes que entran a cuadros graves generalmente pues suelen bajar el fibrinógeno a menos de 100 miligramos por decilitro y a veces hay que hacer transfusiones, ¿no? Con crío precipitado. Y un dengue con signos graves, pues ya es un paciente que ya no se monitoriza ahí en la sala de hospitalización o en unos cuidados especiales o intermedios, ¿no? Es un paciente de dengue grave, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos porque hay que dar expansores de coloides, acá puede usarse albúmina, polímeros de gelatina, ¿no? Y ya se inician los bolos que se van a dar de 20 mililitros por kilo en 30 minutos, los cuales se van repitiendo, si no mejora, a pesar de la hidratación, hay que dar inotrópicos, a veces hay que hacer transfusiones, si hay hemorragia, si hay plaquetopenia severa, transfusión de plaquetas, y como les decía, si baja el fibrinógeno, hay que dar crío precipitado. Igual tenemos que estar estrictamente viendo cómo va el hemograma, las plaquetas, perfil de coagulación, el fibrinógeno, la glucosa, ¿no? Y todo ello, pedir además estudio por imágenes, ecografías para ver y detectar si hay colecciones serosas, ¿no? Entonces, el diagnóstico y evaluación de la fase y gravedad de la enfermedad es importante y eso se hace a partir de la anamnesis correcta, de hacer un buen examen físico y de laboratorio, ¿no? Entonces, el médico, pues, que se afronta a uno de estos casos, uno tiene que hacer, es dengue, ¿no? Y importante
Ustedes tienen que ver antecedente epidemiológico. ¿En qué fase de dengue está? ¿Está en una fase febril, una fase crítica o ya está en fase de recuperación? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es su estado hemodinámico y de hidratación de mi paciente? ¿Está en shock? ¿Requiere hospitalizarse? Entonces son preguntas pues que uno tiene que hacerse ante un paciente con dengue, ¿no? Entonces, los sistemas de vigilancia del dengue generalmente pues se adaptan a las necesidades y recursos de cada país, de cada región y localidad, ¿no? En este caso importante es la notificación, ¿no? Usando las definiciones estandarizadas de casos, ¿no? Que generalmente están dados por la CDC de nuestro país. Debemos mejorar el apoyo del laboratorio para el diagnóstico, ¿no? Mediante mayor acceso a los servicios del laboratorio y pruebas estandarizadas, acceso a los métodos diagnósticos, incluso los más sofisticados, ¿no? Para la identificación del virus. Pero recuerden que este apoyo lo podemos tener así en forma inmediata a través de sus oficinas de epidemiología o oficinas de inteligencia sanitaria de vuestros hospitales. Y vigilancia activa es pues una medida complementaria y focalizada, y lo otro sería pues la vigilancia entomológica, ¿no? Del vector, que generalmente es conducido por la DIGESA. Entonces tenemos que fortalecer lo que es la vigilancia vectorial, búsqueda de probables focos de desarrollo de vectores para anticiparse a los casos en las personas. O sea, es decir, presencia del vector en alguna región es, como les digo, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. En cualquier momento pueden haber los casos. Hay experiencia de vigilancia con ovitrampas, ¿no? Que favorecen la prevención. Y también la vigilancia activa, búsqueda de casos en los seres humanos, vigilancia de febriles, ¿no? Detección temprana y oportuna de un caso de dengue y hacer las contención probables de brotes y control de dengue. En la época de la pandemia, en plena pandemia, hubo un brote de dengue en Mirones, ¿no? Que es cercado de Lima. O sea, miren, acá nomás hubieron como 60 y tantos casos de dengue en Mirones, ¿no? Es como un barrio, una urbanización. Eh, entonces, el sistema de vigilancia, los factores relacionados, está relacionado a ver que no se disemine, pues, ¿no? El Aedes aegypti y no incremente los casos. Y por lo general, a veces esto es difícil porque ahora, por ejemplo, que ya la pandemia se ha levantado, ha aumentado los viajes terrestres y aéreos. Recuerden que hay traslados de neumáticos, ¿no? Cuando hacen los viajes ahí en las llantas, ahí pueden haber charquitos de agua limpia con los huevos y larvas del dengue suficiente para trasladarlo. Importante que muchas de nuestras zonas de nuestro país tienen un inadecuado abastecimiento de agua, ¿no? Hay una urbanización mal planificada, hay deficiente educación, malas condiciones sanitarias, ¿no? Que todo hace que, por ejemplo, el agua sea guardada en depósitos que no son adecuadamente tapados, ¿no? Que no son adecuadamente tratadas. Entonces ahí fácilmente puede llegar el dengue. Tiene que ver mucho esto con la educación, ¿no? De cómo preservar el agua para que no se contamine con el dengue. Con el, quería con el huevo, la larva del Aedes aegypti, ¿no? Las lluvias intensas, por eso es muy frecuente en zonas de selva, ¿no? El incremento de temperaturas. Ica, por ejemplo, es una zona, ¿no? Muy, muy calurosa. Lluvias intensas generalmente producen inundaciones, charcos de agua, por lo tanto, pues que se agravan junto con las condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales, ¿no? Todo ello facilita la presencia, la diseminación de la Aedes aegypti, por lo tanto, pues que hay incremento de casos de dengue, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de otro virus que están compitiendo, mejor dicho, compiten entre ellos porque tienen el mismo
el mismo vector, ¿no? Pero siempre por competencia, el que gana es el dengue, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otros dos virus que también pueden ser transmitidos por por el Aedes aegypti, y uno de ellos es el chikungunya, que también es una enfermedad febril aguda. En este caso, el virus chikungunya pertenece al virus ARN, que es del género alfavirus de la familia Togaviridae. Es transmitida por la picadura del mosquito, el Aedes aegypti, o también puede ser el Aedes albopicus, ¿no? El genotipo circulante en América generalmente es el asiático, y el chikungunya está presente en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. En nuestro país, cuando ingresó en el año 2015, y su ingreso lo hizo por la costa norte del Perú. Y de ahí se extendió hacia Piura y a otras regiones del país. Acá vemos los casos de hasta el año 2022. Vemos que en el 2021 sí hemos tenido casos de 57 casos. Para el 2022 van 4 casos en relación al año, a la semana epidemiológica del año 2021. Pues a la fecha tenemos 4 casos, ¿no? O sea, hasta la semana 6 del 2022 tenemos 4 casos. Hasta la semana 6 del año 2021 tuvieron 57 casos, ¿no? Vemos acá, hemos tenido en el 2018 294 casos, 2019 98, para el 2020 130, para el 2021 422 casos. Todo parece que para el año 2022, ¿no? Si lo comparamos con la semana epidemiológica que se reporta estos 4 casos, parece que va a ir bajando, ¿no? Mortalidad cero, defunciones cero. ¿Cuáles son las regiones que más reportan casos de chikungunya? Tenemos, por ejemplo, para el año 2022, lo que vamos de los 4 casos, Piura 2 casos, Tumbes 1, ¿no? Los años previos han sido Piura, San Martín y Tumbes los que han reportado. Entonces, hasta la fecha podremos decir que la región donde más casos se reportan es en Piura, ¿no? Al norte del país. Acá sí podemos ver que la población que más se afecta es la población de 18 a 29 años. ¿Ya? También los niños, pero en menor frecuencia. El chikungunya, ¿por qué se caracteriza? Por fiebre de inicio brusco y algo característico esto, ¿no? Grábenselo, esto es chikungunya. Es la artralgia que lo diferencia de dengue, ¿no? Es la artralgia severa, ¿no? La poliartralgia bilateral o artritis, ¿ya? Que no es explicada por otra condición médica, ¿no? Con un tiempo de evolución menor o igual de 7 días. Y por lo general hay este antecedente epidemiológico, ¿no? Reside o ha visitado áreas de transmisión. Por ejemplo, visitó Piura o estuvo en San Martín, en Tumbes, entonces hay que estar pensando, ¿no? Que puede ser chikungunya. Y también que se haya infestado, pues, con en este caso, tener el antecedente 14 días previos, ¿no? Haya tenido la visita, ¿no? Entonces la fiebre, artralgias, polargias, mialgias, cefalea y también pueden tener rash, ¿no? Exantema macular. Entonces acá diferencia con dengue, artralgia severa, poliartralgia bilateral o artritis. Y puede haber casos de chikungunya grave, pero generalmente es menos frecuente, y puede haber también compromiso de otros órganos como cardiovascular y el sistema nervioso, pero es menos frecuente. Entonces viene a ser la clínica de chikungunya en cierta forma parecida a la del dengue y del Zika, ¿no? A diferencia de esta, más del 70% de las personas que se infectan por chikungunya presentan luego de un periodo de incubación de 1 a 12 días, pueden tener estas 3 fases, una fase aguda, subaguda y crónica. Y se caracteriza por fiebre alta de inicio brusco, que puede durar 7 a 10 días, dolor articular que es simétrico, que generalmente más del 90% se localiza en rodillas, los tobillos, las manos y los dedos, y también puede haber
tenosinovitis, poliartritis migratoria con derrame articular. O sea, un gran compromiso, ¿no?, de las articulaciones. 50% un exantema maculopapular, puede haber erupciones vesiculoampollosas y úlceras cutáneas. Otros signos puede ser cefalea, dolor retroorbitario, escalofríos, conjuntivitis, mialgia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, pero menos frecuentemente. Y vemos que algunos pacientes evolucionan con persistencia de estas artralgias después que ha pasado esta fase aguda, por lo tanto ya se pasa a una etapa subaguda y que puede tener una duración de hasta 3 meses. Y si este dolor articular, o sea, queda como una especie de secuela por esta, ¿no?, las artralgias, que pueden ser incluso con una duración de más de 3 meses y que vendría a ser ya la fase crónica. Factores de riesgo de enfermedad prolongada es que tenga una edad superior a los 50 años, que tenga una evolución prolongada de la enfermedad aguda, más de 15 días, o que tenga, pues, sea portador de alguna otra patología crónica. Entonces, además pueden presentar manifestaciones oculares, ¿no?, que varían desde neuritis óptica, iridociclitis, retinitis y uveitis. Incluso pueden tener pérdida irreversible de agudeza visual. También puede haber complicaciones como nefritis, miocarditis, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré y parálisis de pares craneales. Las complicaciones que aparecen, pueden aparecer las complicaciones en la fase aguda o en las siguientes fases, pero este es más frecuente en la fase aguda. También importante de la parte de pediatría nos interesa saber, porque al afectar más a la población adulta, y dentro de ellos pueden ser que puede afectar a gestantes, puede causar entonces abortos espontáneos y en el periodo perinatal, o sea, desde 4 días antes hasta un día después del parto, pueden transmitir el virus a su recién nacido, ¿no? Y esto sería lo que es la transmisión vertical. Y esto puede darse hasta un 49%, con riesgo también que pueda darle una forma grave al bebé. ¿Y cómo se va a manifestar en el recién nacido este chikungunya neonatal? Con fiebre, ¿no?, rechazo del alimento, puede haber dolor, edema distal, manifestaciones cutáneas, exantema, convulsiones, meningoencefalitis y secuelas neurológicas. Acá es importante, pues, ¿no?, los antecedentes epidemiológicos, cómo estuvo la madre antes del parto, ¿no? Recuerden, chikungunya neonatal, 4 días antes a un día después, ¿no? La madre debe haber tenido algún tipo de manifestación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento son sintomáticos, el objetivo es sobre todo bajar la fiebre, aliviar el dolor, corregir la deshidratación, evitar sobre todo que llegue a una insuficiencia de órganos y a la afectación funcional, ¿no? Y el tratamiento analgésico siempre, ¿no?, en este caso de estos virus, es usar el paracetamol como primera opción. Ahora vamos a hablar del otro que compiten, ¿no?, por el Aedes. Es Aedes aegypti, es el Zika, el virus Zika. Este virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae, es del género Flavivirus, y es el linaje que circula en América y el Caribe, es el asiático, y que ha causado, pues, un súbito y explosivo brote en los últimos años, por lo que la OMS lo ha declarado como una emergencia de salud pública. ¿Cuándo es que ingresa el Zika a nuestro país? El primer caso autóctono de transmisión vectorial se notifica en la semana 6 del 2016 y eso fue en Yurimaguas, ¿no?, que era de la región Loreto. Para la semana 17 ya se reportan los primeros casos de Zika de transmisión vectorial en Jaén, en el departamento de Cajamarca. Para la semana 21 se detecta en Iquitos, ¿no? Y desde entonces este virus viene compitiendo
vectorialmente con el virus de dengue, ¿no? Y sobre todo esto en la Amazonía peruana. Estos son los casos de Zika que tenemos registrados desde el año 2020 al 2022. Hemos tenido en el año 2020 11 casos, para el 2021 un caso, pero lo que va, ¿no? Del 2002 hasta las semanas, a la semana 7, estamos hablando de las semanas epidemiológicas, hemos tenido ya 7 casos, ¿no? Si vemos acá en las imágenes, ¿no? Para el 2002, para el 2020 hemos tenido más casos, como que para el 2021 disminuyeron, y da la impresión, ¿no? Que para este año 2022, para la semana que se reportaron, miren ustedes, para el 2021, en el mismo periodo, o sea, hasta la semana 7 del año 2021, solamente se registró un caso. Y para la semana 7 del 2022, o sea, semanas semejantes al año pasado, ya tenemos 7 casos, ¿no? 0 de funciones, pero como que vamos viendo que este año vamos a tener un mayor número de casos, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el 2020 tuvimos 51 casos, en el 2021 14, y miren ustedes, ya para la semana 7 van 7 casos, o sea, como que va incrementando esto. El número de casos hemos dicho que mayor es en el Loreto, ¿no? En la Amazonía peruana, mayor número de casos. También en la región San Martín hay 3 casos, entonces está por ahí, ¿no? En la Amazonía peruana, en la región San Martín. Y importante también hacer la revisión, si bien los casos ¿no? Con este virus en los niños son poco afectados, vean que los más afectados son la población de jóvenes y sobre todo adultos, ¿no? De 30 a 59. Pero si contabilizamos adolescentes y jóvenes, ¿no? Tenemos para el año 2021 que tuvimos 27 casos, pues tenemos que 29 más 11 serían cerca del 40%, ¿no? Que están afectados adolescentes y jóvenes. Recuerden que este virus puede afectar también a las mujeres. Bueno, y vemos acá hombres, generalmente hombres 16 y mujeres 11. Pero puede afectar a las mujeres durante la gestación, y eso es lo peligroso de este virus que vamos a ver. Entonces, una forma de transmisión es a través de la picadura de la Aedes aegypti, pero también se describen otras formas de transmisión, que puede ser transmisión sexual. Recuerden que este virus también del Zika puede cruzar la barrera placentaria en mujeres embarazadas infectadas. También puede ocurrir transmisión al producto de la gestación, si es que la infección también ocurre cerca del parto o durante el parto. O sea, hay varias formas, ¿no? Igual que el chikungunya, ¿no? Que puede dar cuadros severos si es que se infecta 4 días antes o un día después. En este caso también puede dar Zika al producto, al recién nacido. Pero acá lo que preocupa es cuando el Zika afecta a las gestantes en los primeros trimestres, en el primer trimestre sobre todo. Entonces también puede ser posible la transmisión a través de transfusiones de sangre y hemoderivados. Como que en este virus hay otros mecanismos más de transmisión, ¿no? Entonces el caso sospechoso de Zika es toda persona con rash o exantema con un tiempo de enfermedad menor o igual de 7 días, que reside en un área donde se ha detectado casos de Zika, ¿no? O por lo general, o ha viajado, ¿no? 14 días antes del inicio de los síntomas y que presenta fiebre, conjuntivitis no purulenta, hiperemia conjuntival, mialgia, cefalea, artralgia y edema periarticular. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por lo general los cultivos
celulares o aislamiento por cultivo es sumamente difícil, ¿no? Entonces lo que tenemos en estos casos es las pruebas de biología molecular, PCR o las técnicas de ELISA. Lo mismo también es para el chikungunya, ¿ya? Detección a través de técnicas de PCR o pruebas de serología para detección de IgM, ¿no? Que nos indican infección aguda. Miren ustedes, el Zika, 80% de las infecciones son asintomáticas y 20% tienen un inicio agudo, ¿no? Que típicamente es leve, pero puede ir igual, ¿no? Tiene un amplio espectro que puede ir desde de artralgia, rash, hasta un cuadro de encefalitis, mielitis, síndrome de Guillain-Barré. Y acá, como les he puesto en negrita, es la exposición congénita, ¿no? De este virus, que puede llevar a que tengan defectos neurológicos permanentes y complicaciones del desarrollo, sobre todo en los niños, ¿no? En los lactantitos. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una persona o un niño que es infectado, ¿no? Que es picado por un Aedes, infectado por el virus Zika? 97% hace un rash, 79% puede tener prurito, 73% lleva postración, 63% tiene dolor de cabeza, 63% artralgia, mialgia, 61%, 56% conjuntivitis no purulenta, 51% dolor de espalda. ¿Y cuánto tiempo le dura estos síntomas? De 4 a 7 días, y por lo general son autolimitados, ¿no? Como que por ahí, o sea, bueno, ¿no? Puede la persona 4 a 7 días podría estar con estos síntomas, con su tratamiento sintomático y mejorar. Pero ¿qué es lo que nos preocupa, no? Si es que este Zika le afecta a una gestante en el primer trimestre, porque miren ustedes estos efectos completamente impredecibles y trágicos que pueden ocurrir en el periodo embrionario y fetal, ¿no? Anomalías congénitas cerebrales, ¿no? En primero o el segundo trimestre del embarazo. Entonces, miren, los riesgos de los bebés de madres infectadas en una fase avanzada del embarazo todavía no están cuantificados. O sea, podría decirse, ya le afectó en el tercer trimestre, no va a tener ningún problema. O sea, eso está en investigación, porque incluso se han visto que esos hijos de madres que se infectaron en el último trimestre, antes del parto, se ha visto que hay retraso del desarrollo psicomotor, puede haber una hipertonía global y hemiplegia espástica, o sea, una anomalía en la evaluación neurológica de ese niño. Pero lo trágico es que si se les da Zika en el primero o segundo trimestre, donde podemos ver miren ustedes, estas alteraciones, ¿no? Desastrosas del sistema nervioso central. Entonces, la exposición in útero al Zika tiene un amplio rango de manifestaciones. Puede dar atrofia corioretinal, anormalidades del nervio óptico, microcefalia, atrofia cerebral, asimetría cerebral, ventrículo megalia. Entonces, tiene el Zika una afinidad notable por las células madre nerviosas, las células progenitoras del cerebro en desarrollo. ¿Ya? Eso es. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Va a depender en qué etapa estamos, ¿no? Por lo general, en este caso, las pruebas que nos ayudarán en cualquier momento de la enfermedad va a ser las pruebas de biología molecular, que en los primeros 7 días se puede hacer en suero, y después del quinto, incluso en orina, podemos hacer la detección del virus Zika, ¿no? Que es menos traumático. Y también con la serología, que es la IgM, ¿no? Que generalmente la IgM se va a detectar a partir del quinto día. Pero miren ustedes, con pruebas de biología molecular podemos llegar más rápidamente al diagnóstico. En todo caso de Zika congénito debemos hacer una notificación.
Las características clínicas entonces son una consecuencia del daño neurológico directo, ¿no? Y de la pérdida severa que va a tener este paciente, ¿no? Del volumen intracraneal. Hay entonces anomalías cerebrales, anomalías oculares, también hay lo que es la auriposis o contracturas congénitas y el deterioro neurológico en estos pacientes. Miren ustedes, 95.8% tienen una desproporción céfalo, ¿no? Céfalo craneofacial, ¿no? Miren ustedes el cráneo y la carita totalmente desproporcional. Tienen estas depresiones biparietales, tienen este occipucio prominente y el cuero cabelludo, ¿no? Vemos acá en la parte cervical redundante. Las suturas están superpuestas y acá lo que vamos a apreciar, si tomamos una tomografía, hay una pérdida del volumen cerebral y disminución de la presión intracraneal. Incluso de lo que queda de cerebro podremos ver calcificaciones difusas, principalmente subcorticales. Las anomalías oculares, hay microftalmia y coloboma, cataratas, calcificaciones intraoculares, atrofia coriretiniana, o sea, moteado pigmentario focal de la retina y atrofia o anomalías del nervio óptico. Y estas son las contracturas musculares o artrogriposis múltiple, ¿no? Que involucra uno o múltiples articulaciones, ¿no? Y esto puede observarse pues tanto en los fetos como un lactantito que ha nacido por Zika, con Zika. Entonces, hay 5 características que diferencian de otras infecciones congénitas. O sea, no hay otra enfermedad viral que dé una microcefalia, incluso ni el citomegalovirus, que es una microcefalia grave, ¿no? Con un cráneo parcialmente colapsado, con una corteza cerebral delgada y de lo que queda de corteza con calcificaciones subcorticales, que tengan cicatrices maculares y moteados pigmentarios de la retina, que tengan esas contracturas, ¿no? Congénitas, como vemos acá, que son las artrogriposis, y además una hipertonía temprana marcada, ¿no? Con síntomas de afectación, como pueden ver, extrapiramidal. Entonces, este reconocimiento de estos signos, ¿no? Ayudará pues a garantizar que hagamos una evaluación adecuada y oportuna y pues que en cierta forma ayudemos de alguna forma, ¿no? A estos lactantitos afectados por el Zika, ¿no? Pero imagínense con todo ello qué pronóstico de vida puede tener un pacientito así, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, entonces hemos evaluado patologías transmitidos por vectores, donde es importante que uno de los síntomas cardinales de todos ellos es el síndrome febril, ¿no? Y siempre preguntar viajes, ¿no? Viajes. ¿Ha viajado a alguna zona del país o a alguna otra zona de cualquier parte del mundo, ¿no? Alguna área tropical o subtropical, pero si consideramos nuestro país, o sea, viajes a zonas endémicas, ¿no? Si ya sabemos cuáles son las zonas endémicas de malaria, de dengue, de Zika y chikungunya, ¿no? Pero imagínense, ante un síndrome febril y algún paciente que viene de una zona endémica de estas, entonces tenemos que considerar todas estas patologías en el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero muy importante, pues, considerar los nichos ecológicos que tenemos en nuestro país. Muy bien, creo que tenemos algunos minutos. Si es que tienen alguna pregunta al respecto, por favor. O todo ha estado claro, o no me han entendido nada. Doctora. Sí, te escucho, Ingrid. Doctora, disculpe, ¿puede dejar sus diapositivas de dengue de la clase? Porque me tocaría de grabar, por favor.
Yo tengo la clase grabada, por lo general no se entregan diapositivas, Ingrid, están grabadas en el, Sí, doctor. en el Colabore. Sí, yo pensaba que iba a dejar sus diapositivas. No, no, generalmente no dejo diapositivas, están grabadas las clases, Ingrid. Sí, doctor. Más bien sí, si deseas, tengo mi correo electrónico que lo tiene, bueno, es odaguila@hotmail.com. Si ustedes desean, están interesados, yo les puedo dar la literatura, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entiendo que ha estado claro. Y más bien pido al delegado que me ayude con la asistencia. Bueno, chicos, si no sería eso todo por hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima clase. Muchas gracias a todos por su presencia y por estar ahí Gracias, doctor. escuchando la clase. Okay. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.